factor de Von-Willebrand que han llevado en histología, que está dentro de la célula endotelial en unos cuerpos pequeñitos llamados Weibel-Palade. Ella va a permitir entonces que se dé la coagulación normal, ¿no? O por ejemplo, también tenemos aquellos que van a evitar que se dé el proceso de la fibrinólisis, que también son sintetizados. El factor que inhibe la fibrinólisis es sintetizado igual por el endotelio, ¿no? Y aquellos que son, por ejemplo, contra la formación de coágulos, tenemos la proteína C, la proteína S, son anticoagulantes fisiológicos que sintetizan. La ADPasa, que también evita que se pueda dar la activación a través del ADP, de la cascada de coagulación, porque depende de esta molécula de alta energía. Y entre algunas proinflamatorias que ya no tengan que ver con la parte trombótica están formar interleucinas, ayuda a formar, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, promueve algunos interferones. Para promover también la inflamación, ayuda a producir el óxido nítrico, ¿no? Ya sabemos que saldrá de la célula endotelial en búsqueda del músculo liso, y en el músculo liso causará relajación y por tanto la vasodilatación promueve mayor inflamación, ¿no? Que son cosas que ya he llevado el anterior semestre. Otras cosas que son relevantes que ella sintetiza, bueno, son promotores para el transporte de lípidos, la lipasa de las lipoproteínas se fija también en ella, promueve también la formación de nuevos vasos a través de la síntesis de PEG. La anterior clase les he enseñado que el factor de crecimiento del endotelio vascular promueve la multiplicación de células y se puede dar la angiogénesis, ¿no? Que ya hemos definido la anterior semana, ¿no? Entonces hay algunas de las sustancias que sintetiza. También puede inhibir, ¿no? Inhibe, por ejemplo, serotonina, por ejemplo, aquellos promotores del dolor, va a ser inhibido igual por el endotelio. Muchos mediadores que tal vez ya se han usado y ya no se necesitan, los inhibe el endotelio. Es una célula de tipo que prolifera solo en situaciones de estímulo, ¿no? Entonces es quiescente, ¿no? Entonces no es de tejidos de replicación continua, por tanto es de tejidos estables. También eso hay que recordar que ya se ha llevado en patología general, ¿no? ¿Y para qué nos sirve recordar tanta cosa? Bueno, dentro de los procesos patológicos que ya hemos comentado, por ejemplo, en la anterior clase, estaban entre ellos el aneurisma, y hemos dicho que si hay un mal recambio de los componentes de la pared, se puede formar un aneurisma. Si el endotelio, por ejemplo, no sintetizara BEF, o si la célula no se multiplicara, o si no se diera igual vasodilatación para el inicio de lo que sería la angiogénesis, entonces se verían interrumpidos, ¿no? Y no se podrían dar procesos de reparación y las patologías vendrían a ser ulceraciones o falta de la formación de cicatrización y otras alteraciones, ¿no? Y cuando hay en exceso también puede formarse nuevos vasos y pueden ser patológicos y formar tumores. La anterior clase ya hemos mencionado algunos, entre ellos tenemos los hemangiomas, o si son malignos, hemangiosarcomas, se pueden llegar a formar por culpa de la mala formación de nuevos vasos, ¿no? Si es que son en exceso, más allá de lo permitido por un estímulo y que continúe incluso de forma permanente, ¿no? Para que se forme un tumor a partir de ellos, ¿no? Entonces hay algunas características importantes, esto ya hemos mencionado. Otra célula importante es la de músculo liso. Ya hemos avanzado en histología, que es una célula también que solo se replica en situaciones de estímulo, o sea, igual es quiescente, pero lo hace de forma mucho más eficaz, más rápida que células epiteliales, ¿no? A comparación de otros músculos, esta sí se replica constantemente porque siempre van a haber algunos daños en algunas partes vasculares e incluso de otros lugares donde haya músculo liso, siempre se regenera fácil, ¿no? ¿Y para qué es importante recordar la célula? Bueno, a veces la multiplicación anómala de las células de músculo liso penetra hacia lo que sería la túnica íntima y desata procesos de engrosamiento de la pared, a eso se llama
la denominada arterioesclerosis, que también ya hemos comentado algo en la anterior clase. Eso también puede suscitarse cuando tengamos ateroesclerosis, que es otro término parecido. Arterioesclerosis y ateroesclerosis no es lo mismo, ¿no? La ateroesclerosis sin la R, vamos a ver que es la acumulación de grasa o de colesterol en la pared. A veces cuando hay también ese acúmulo, también se estimulan demasiado las fibras de músculo liso y ayudan al engrosamiento de la pared. Y no solo se va a acumular grasa, se van a acumular células de músculo y se vuelve más rígida la pared. Cuanto más rígida, entonces promueve mayor fuerza del flujo en el interior y por tanto la persona desarrollará hipertensión arterial, ¿no? Otras características, bueno, la anterior semana les he enseñado que si tenemos un engrosamiento de la túnica media de los vasos por culpa de las células de músculo liso, se va a dar la fibrodisplasia, ¿no?, muscular. Y bueno, puede ser generalmente de origen genético, como también puede ser adquirido, aunque es más raro. Si fuese adquirida, la situación es por envejecimiento y en esos casos también va a ayudar a que los vasos, la pared sean más gruesas y por tanto también ayuden a desarrollar fácilmente la hipertensión. Estimulantes para que se multipliquen las células de músculo liso, bueno, son muchos mediadores químicos, interleucinas, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante de tipo beta, que son cosas que han llevado a empato general, ¿ya? Aquí vemos una imagen donde las células se están multiplicando y están entrando a la íntima y además eso está acompañado de los procesos de ateroesclerosis en esta imagen, ¿no? Entonces, se llama ateroesclerosis si hay un engrosamiento, pero por culpa del acúmulo de colesterol, y arterioesclerosis por el engrosamiento y endurecimiento de la pared, que ambos procesos obviamente van a ayudar a que se desarrolle un flujo alterado en el interior del vaso, ¿no? Y tengamos turbulencia y con el tiempo tengamos hipertensión arterial. Esto ya les he pasado, ¿no? Tenían que traerse impreso y aumentar sobre el pucho las cosas, ¿no?, que estamos hablando que tal vez no están escritas, ¿no? ¿No les ha llegado en el grupo del WhatsApp? Sí. Ah, ya. Porque les veo tomando foto a todo y bueno, no está aquí todo, ¿no? Tienen que tomar apuntes. Émbolo o embolia. Es algo que hemos llevado también en parto general, ¿no? Es un trastorno hemodinámico, ¿no? La embolia es el proceso de la formación de una masa intravascular que viaja de un lugar distal de donde se ha formado. Y el émbolo es la masa en sí, la masa que debe tener diferente consistencia, puede ser sólido, líquido, gaseoso, los que son mis alumnos ya hemos avanzado. Y generalmente en el humano el tipo de émbolo que más se da suele ser el de trombo, ¿no? El tromboémbolo. Bueno, en nuestro temario de enfermedades justamente circulatorias está la tromboembolia. Y también hay que diferenciar un poco de este otro término, o sea, decir embolia, ¿no? Solo embolia. Vamos a ver que cuando decimos embolia puede ser de otras consistencias, pero si yo digo tromboembolia es netamente, o sea, de trombo quiere decir, ¿no? Y existen dos tipos de embolias, como también podría decir que hay dos tipos de tromboembolias, ¿no?, que serían pulmonar y el arterial o sistémico. El pulmonar se puede dar generalmente por trombo, pero también existen por líquido amniótico, por gas, por grasa. Generalmente esos son los tipos de embolias que podría darnos en este lugar, ¿no? El más frecuente siempre por trombo tiene que ser el mecanismo para que se dé alguna migración hacia distal de una masa de coágulo, ¿no? Y la mayoría de las veces, bueno, la masa de coágulo, si es que es tromboembolia, viene de los miembros inferiores, sobre todo de venas profundas y no superficiales, ¿no? Entonces eso también es relevante recordar. Muchas veces un tromboémbolo llega al tronco pulmonar, que en la anterior clase ya hemos recordado que sale de dónde el tronco,
habíamos repasado, ¿no ve? El anterior. Muy bien, del ventrículo derecho. Y si llega hasta el tronco pulmonar y tapa el tronco, entonces no se va a mandar la sangre a poder oxigenar. Si no se oxigena, pues entonces no va a haber sangre que llegue a la aurícula. ¿A qué aurícula llegaba sangre oxigenada? Hemos hablado en la anterior clase. Es a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, las únicas venas que tenían sangre oxigenada, ¿no? Y si no llega sangre a la aurícula, entonces peor al ventrículo, peor al sistema y por tanto se puede la persona, claro, morir, ¿no? Puede llevar a infartos pulmonares y luego posteriormente a infartos en otras regiones por isquemia, ¿no? Sabemos que la causa de los infartos son las isquemias. Y en el caso de, por ejemplo, las embolias sistémicas o arteriales, generalmente se ve una relación con el corazón. Puede ser que los coágulos, los trombos se hayan formado en las cámaras y luego sean empujadas, obviamente, hacia el cerebro o hacia la periferia, ¿no? Y puede llevar un ACV o puede llevar infartos de otros órganos, ¿no? Vamos a ver qué son esas sus complicaciones. A veces los pacientes que han hecho infartos, bueno, tienden a ser tromboembolias de tipo sistémicas o arteriales, ¿no? Recordar algunos otros puntos. Bueno, ¿quiénes van a sufrir más tromboembolias pulmonares? Pacientes que estén en largas cirugías, o sea, con muchas horas, pacientes que estén en terapia intensiva, que estén estáticos, por ejemplo, que estén en reposo constante. Vamos a ver que esos son pacientes que pueden hacer este proceso. Hay gente que también lo hace de forma muy repetitiva, y cuando lo hace de forma muy repetitiva ayudan a desarrollar algo que se llama cor pulmonale. El cor pulmonale lo vamos a avanzar más adelante cuando vemos respiratorio, ¿ya? Aquí vemos el corazón, por ejemplo aquí vemos un trombo y si llegó desde los miembros inferiores a través de las cavas, por ejemplo, y se obstruye el tronco pulmonar o llega hasta alguna ramita del pulmón, bueno, se van a desatar procesos de infarto pulmonar. A veces si se tapa desde el tronco, que se llama tromboembolia en silla de montar, bueno, puede causar rápidamente la muerte, ¿no? Hay que, como tratamiento, introducir fibrinolíticos, ¿no? Se destruye el coágulo y bueno, se desobstruye. Obviamente todo a veces por hacer bien, puede ser que el cuerpo no responda bien. A veces por la isquemia y reperfusión pueden darse procesos negativos con el pasar de los minutos en el paciente, ¿no? Hay que vigilar igual. Y si se dieran, bueno, infartos ya pulmonares, hay que resecar, si es que todavía está viable el paciente, ¿no? Hay varias medidas dependiendo de qué complicaciones vaya presentando el paciente, ¿no? Y en el caso de las que son sistémicas o arteriales, bueno, como hemos dicho, si se da un ACV, generalmente estos son de tipo isquémicos, o sea, van a desatar por obstrucción la disminución de la irrigación, ¿no? Otra cosa que también es importante es que a veces puede llegar a suceder las famosas embolias paradójicas. Paradójicas quiere decir que cuando de repente murió el paciente y se investiga la consistencia de la masa, no corresponde de dónde proviene, porque un trombo que proviene de la parte venosa, ya les han enseñado en pato general, que es llamado trombo rojo. Y rojo quiere decir que tiene en su consistencia eritrocitos. Que uno que es de la parte arterial o sistémica es blanco, blanco que tiene mucha fibrina. Entonces, si encontráramos al revés una situación, por ejemplo, si algo le causó la muerte a nivel pulmonar, pero revisamos el trombo y tiene consistencias de mucha fibrina, o sea, hay que sospechar de dónde vino ese trombo. Puede ser que ha venido de otro lado que no correspondía y hay que ver por qué se ha dado. Generalmente la situación que lleva a tener embolias
embolias paradójicas, o sea, que han ido de un lugar a otro que no correspondía. Se debe a comunicaciones anómalas, pueden ser comunicaciones interauriculares o interventriculares. Las más comunes son interauriculares. Dentro de las más frecuentes están las de tipo ostium secundum, seguidos de ostium primum y luego tipo seno venoso, ¿no? Eso han llevado en embriología y genética, ¿no? Para saber que alguien clínicamente está sufriendo una embolia de tipo pulmonar, que generalmente es por trombo, hay que tratar de detectar la triada de Allen, ¿no? Que consiste justamente en disnea incrementada. Si tenía ya, tiene que exacerbarse más, tener taquiarritmia y fiebre, ¿no? Esa es la triada de Allen. Obviamente también si vemos que tenía alguna alteración de edema, inflamación en su miembro inferior, todo eso nos puede también ayudar para sospechar, ¿no? O si el paciente fue sometido horas previas a una cirugía muy larga o estaba internado, todo eso nos va obviamente a ayudar, ¿no? Entonces, los pacientes pueden terminar, claro, en muerte o en zonas de infarto y pueden algunos obviamente sobrevivir. Y si son de aire, de otras consistencias, existen otras medidas que hay que tomar, punciones directas, sobre todo cuando son de grasa, cuando son de aire. Cuando son de trombofibino, y en el caso de las sistémicas, bueno, vamos a ver que las consecuencias también van a ser infartos, obviamente en otros lugares periféricos, sobre todo el sistema nervioso, los miembros superiores, pueden ser lugares donde terminen obviamente los émbolos sistémicos, ¿no? Aquellos coágulos que se hayan formado directamente en una cámara cardíaca, vamos a ver que se denominan trombos murales. Generalmente ellos son los culpables para que se den las tromboembolias sistémicas, ¿no? Mural quiere decir desde la pared que se ha formado. ¿Y en quién se forma? Generalmente en pacientes después de haber tenido procesos de infartos. Infartos pueden ser del ventrículo parciales o pueden ser totales también, porque hay infartos muy extensos, ¿no? Vamos a llevar infarto ya en corazón más adelante, ¿ya? Otros trastornos que están en nuestro temario que ya conocen es el infarto. El infarto es la muerte de un tejido por culpa de la isquemia. ¿Por qué se puede dar la isquemia? Puede ser por un problema netamente arterial, que se haya obstruido un vaso arterial y eso ha desatado que hacia distal no se pueda darle irrigación, ¿no? O puede ser también un problema venoso que repercuta sobre la parte arterial, algo que tape la parte venosa y por tanto la parte arterial ya no pueda continuar el flujo, porque hemos dicho que esto es continuo y cerrado y no se va a llegar a dar, y eso puede repercutir también para que se desaten procesos de infarto. ¿No hay asientos? Uy, ¿por qué están tantos ahora? Porque la anterior semana no eran así. Estaban llegando. ¿Ah? Estaban llegando recién. Pero todos ya estaban inscritos, ¿no? Creo que no, doctor. Todos no. Algunos se inscribieron. Sí. Ya, seguiremos. Se escucha, pero ¿no? Ah, ya. Otras causas, entonces, para que se puedan dar las obstrucciones de los vasos son cosas un poco tal vez menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un vasoespasmo porque tuvo una emoción fuerte y se liberó mucha adrenalina, se contrajo algún vaso importante, generalmente coronarias, y desate la isquemia y se puede dar, por ejemplo, un infarto. O por un traumatismo muy grave en alguna zona muy extensa, también se dan vasoconstricciones y puede dar isquemia en miembros inferiores, superiores, etcétera, ¿no? Síndromes compartimentales, por ejemplo, si uno se cae, se rompe un vaso y se empieza a salir la sangre, pero no hay una salida externa, esa sangre se coagula y esa sangre coagulada es una masa que impide que los demás elementos sigan teniendo el mismo curso y puede desatar procesos justamente de
como si fuese un cinturón alrededor de los demás elementos que causen estrangulación y por tanto isquemia, ¿no? Las hernias vamos a ver que pueden estrangular asas intestinales, entran a veces en el lugar herniado y la hernia, como es un lugar débil, se contrae, atrapa las asas intestinales y por tanto se necrosa el intestino y eso es causa a veces de muerte rápidamente, ¿no? Hay que operar, hay que sacar la parte muerta del intestino, estrangulada, ¿no? Otros pueden ser torsiones, por ejemplo, en el caso de los hombres, por torsión testicular, o pueden darse algunos otros pedículos internos por algunos accidentes, se pueden dar torsiones, ¿no? Tenemos también rotura vascular traumática, si yo tuviera un traumatismo y se rompiera, no sé, por X o Z razón, no sé, una amoladora pasa por mi brazo y me estoy desangrando, por ejemplo, porque se rompió la arteria radial, etcétera, los otros órganos van a empezar a quedar isquémicos y me puede dar obviamente infartos, ¿no? Y así. Otra causa para que se den los infartos, y es muy conocida, es la ateroesclerosis, ¿no? Ya sabemos que es la acumulación del colesterol en la pared de las arterias, ¿no? Aquí vemos un tratamiento que lo vamos a repetir casi al final del tema, que es la angioplastía. En casos, por ejemplo, que tengamos una ateroesclerosis, no se puede sacar la grasa, ¿no? Solamente de la pared. Entonces ponemos una malla a través de un catéter, expandimos la malla y devolvemos el flujo donde se está quedando isquémico y se queda la malla. La malla tiene elementos anticoagulantes en su composición y también tiene elementos que son que evitan la formación de nuevas células alrededor de ella para que no se fibrose y se estenose, ¿no? Pero existen complicaciones en muy pocas personas, incluso teniendo todos estos beneficios de las mallas, ¿ya? Esto entonces es un stent que se deja ahí dentro en el vaso, ¿ya? La mayoría de los vasos que llevan a los infartos van a ser las coronarias, las carótidas, las femorales y las arterias también cerebrales. Generalmente esas son las que desatan procesos isquémicos con consecuencias obviamente graves, ¿no? El accidente cerebrovascular isquémico no es el único que existe. No se olviden que existen también accidentes cerebrovasculares que son hemorrágicos, cuando se rompa un vaso. La anterior clase les he dicho que cuando existen vasos que tengan aneurismas, el aneurisma es un vaso dilatado frágil, se puede romper. Si se rompiera y fuera en una arteria cerebral, entonces podría darnos accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Entonces no existe solamente el isquémico, por si acaso, ¿ya? Patológicamente o histopatológicamente existen dos tipos de infartos muy conocidos, que son el infarto blanco y el infarto rojo, que hemos llevado en patología general. Existen también otros, aunque menos frecuentes, los infartos sépticos blandos, que bueno, se dan generalmente en un paciente que esté muy infectado, que tal vez tiene bacterias muy resistentes, ha estado en terapia y ya se ha hecho brotes de antibiótico-terapia y no funciona. Esos pacientes van a ser infartos de ese tipo, ¿no? Este es uno blanco, aquí uno rojo, macroscópicamente, ¿no? Y las que se llaman rojas van a ser por problemas venosos que han desatado repercusión sobre la parte arterial, y los blancos son netamente de origen arterial, el problema seguramente isquémico. Este es uno rojo, aquí tengo otro rojo, pulmonar, este es intestinal, ¿no? Aquí tenemos uno rojo, el riñón, aquí tengo el bazo, que está con uno blanco. No se olviden que el bazo es un órgano linfoideo secundario, muy irrigado, y a veces cuando hay este tipo de infartos, bueno, hay que hacer esplenectomías, ¿no? Y una persona puede vivir sin bazo, ¿no? Es solo que si es niño, debe ser vacunado contra los neumococos, ¿no? Porque tienden a tener infecciones con ese tipo de agentes, ¿ya? Otras características
vamos a ver que aquellos infartos que se denominan sobre todo blancos tienden a tener morfológicamente un aspecto, se dice, de cuña, que es más típico justamente de los blancos que de los que se llaman rojos. Aquí tengo uno rojo que parece cuña, pero se dice que los blancos son más de morfología en cuña, por si acaso. He traído de las dos imágenes para que vean que siempre en medicina hay excepciones, ¿ya? Pero la mayoría de las veces es blancos característicamente en cuña, ¿ya? Aquí vemos blanco en corazón, siempre generalmente es blanco porque el problema es en las coronarias, ¿no? La arteria más comprometida que lleva la isquemia en el corazón es la arteria coronaria descendente anterior izquierda, ¿ya? Eso es importante, que es justamente la que irriga la parte del ventrículo izquierdo, ¿ya? Este también es uno rojo que se nota claramente macroscópicamente. En todos los casos, vamos a ver que de las imágenes se va a dar muerte de las células de tipo necrosis coagulativa, excepto si tuviéramos un infarto en el sistema nervioso central, ahí se daría liquefactiva. Y si yo tuviera esa forma rarita, que es por agentes infecciosos, blando séptico, se daría necrosis gangrenosa de tipo húmeda, ¿no? Específicamente. Entonces eso ya hemos llevado también, así que tenemos que recordar ya por si acaso. Otros aspectos relevantes también es que cuando uno valora un infarto y cómo va a ir el curso de un infarto, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Entre ellos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta si es de un tejido donde la circulación es terminal o doble, ¿no? ¿Qué órganos tienen circulación doble? No sé. ¿Qué órganos en tu cuerpo humano tienen circulación doble? Circulación doble. Caralho, das horas da fossa. ¿Cuál? Doble irrigación. Lucianones. Lucianones. No, él es terminal. El corazón es terminal. El testículo que ven ahí, terminal. Otro. Doble. Hígado, pulmón y antebrazo. Mano. ¿No han llevado anatomía? Sí. Muy Entonces, si hubiera un tejido con infarto y ya sabemos que el órgano es con circulación terminal, entonces las consecuencias van a ser más graves, más súbitas las manifestaciones clínicas en el paciente, ¿no? Entonces vamos a ver que es mucho más grave si tiene circulaciones terminales, ¿ya? Otro aspecto que se debe analizar en casos de infarto siempre son también la velocidad. Si el problema es netamente en una arteria, que en comparación de un problema venoso que me está llevando a repercutir en la parte arterial, entonces claro que la arterial va a ser más grave, ¿no? Y si tenemos pérdida, por ejemplo, de sangre, entonces vamos a ver que es más importante justamente de arterias que en relación a las partes venosas, ¿no? Otros aspectos, la susceptibilidad, la vulnerabilidad de un tejido. ¿En cuánto tiempo se muere el sistema nervioso central? 7 minutos. 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos. Aquí está pues, ni siquiera han leído las ¿verdad? diapositivas, oye. En cambio el músculo esquelético se muere en 30 a 45 minutos. Te da tiempo de hacer un torniquete, viajar con el paciente y que se salve, no sé, su miembro inferior, superior, etcétera, ¿no? Ajá. El corazón se muere en 25 minutos, ¿no? A máximo 30, ¿no? Tiene igual tal vez menos resistencia o es más vulnerable que el músculo esquelético, ¿ya? Eso también es importante. Otro aspecto que hay que valorar es el contenido de oxígeno.
Si yo tuviera infartos en estas dos personas y él está desnutrido y él no, seguramente en él va a ser más grave porque está seguramente con anemia, dificultad del transporte de oxígeno. Entonces, si ya sabemos que hay un problema circulatorio, va a ser mucho más fácil la evolución del infarto, ¿no? Es un decir nada más, Israel. Shock también es algo que ya han llevado, ¿no? Se define como shock a la hipoperfusión generalizada y puede ser por problemas netamente cardíacos o como también de otros elementos, por ejemplo, directamente solo de la volemia, ¿no? Si yo tengo mucha diarrea y vómitos, seguramente me puede dar un shock hipovolémico, ¿no? O, por ejemplo, si una persona se ha quemado 40% de su cuerpo, pues va a empezar a drenar el plasma y puede entrar en shock hipovolémico, ¿no? Entonces vamos a ver, claro, que la situación más frecuente en que ustedes van a tener que accionar es cuando tenga hemorragia el paciente, pero hay otros tipos de shock y otras situaciones por las que el paciente puede desarrollar shock, ¿no? Entre algunas de ellas, el paciente, por ejemplo, si tiene una enfermedad infecciosa y las bacterias están en el torrente sanguíneo, va a tener shock séptico, ¿no? Entonces vamos a ver que las características, claro, de la hipoperfusión en general se van a manifestar muy parecido, pero van a haber algunos detalles que te puedan hacer decir qué tipo de shock es el que tiene el paciente, ¿no? Bueno, es un problema que generalmente se atiende en la emergencia, ¿no? Vamos a ver que aquellos pacientes que estén en distintas fases deben ser valorados para ver quién es prioridad o no, ¿no? Ustedes van a seguramente ir, de repente les manda, ya vaya, hay un accidente de 10 personas en un auto o de una flota, 25 personas, tienes que hacer triaje, ¿no? Y valorar en qué fases, de qué shock estará cada uno, ¿no? ¿Qué fases tiene el shock? La fase inicial no progresiva, la fase progresiva y la fase fría o terminal, ¿no? Obviamente, si encontraras en fases terminales o frías, hay muy poco que hacer, muy poco tiempo, mucha lesión en múltiples tejidos, ¿no? Sobre todo renal, cardíaco, intestinal, ¿no? Entonces, eso también hay que recordar. ¿Qué tipos de shocks existen? Aparte del hipovolémico, que es por pérdidas de volumen, ya sea de sangre, de plasma, de otros fluidos. Cardiogénico, ¿de dónde sacan esos apuntes? Ahora, la explicación para que se dé la hipoperfusión es obvia, ¿no? Si es cardiogénico, el corazón, si no latiera bien, no manda sangre. Por tanto, la sangre se empieza a estancar en todo el cuerpo. Se da hipoperfusión. Si es séptico, cuando las bacterias están en la sangre, hacen que la sangre se torne más lenta la circulación y promueven la vasodilatación. ¿Y cómo hemos dicho que corre la sangre en un vaso muy dilatado? Lento. Por tanto, puede formarse trombos, se estanca más y se da la hipoperfusión. Y no en un solo vaso, en todos los vasos a nivel general, ¿no? Anafiláctico, bueno, esta es una enfermedad. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad hay tú? Cuatro tipos de hipersensibilidades, ¿no? ¿Cuáles? Las alergias y las reacciones anafilácticas. Uno, ¿no? El asma, las alergias, las reacciones como la fiebre del heno, esos son uno, ¿no? Vamos a ver que es una patología en la que se da inflamación y los vasos se dilatan de forma generalizada, ¿no? Neurogénico es del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los que regulan la vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos, ¿no? Entonces falla y todo se vasodilata. Ahora, en el caso del shock cardiogénico, ¿por qué nos puede dar shock cardiogénico?
vamos a ver que puede ser por tromboembolia pulmonar en silla de montar. Puede ser también que algo que no sea precisamente del corazón, sino que esté alrededor. Si tengo un tumor grande mediastinal que está creciendo y comprime mi corazón, no va a latir bien y por tanto puede darme shock cardiogénico. O si tengo una pericarditis, o sea, se inflama mi pericardio, no va a dejar latir el corazón. O, por ejemplo, si tengo un accidente automovilístico, sale la sangre al espacio pericárdico, me da un hemopericardio, la sangre se va a volver un hematoma, una masa dura, no va a permitir latir el corazón y me puede dar un shock cardiogénico. O sea, puede ser un problema neto del corazón, como lo que está alrededor del corazón, ¿no? Y hay algunos ejemplillos. Otros vamos a ver que son el shock hipovolémico, que es el más común, que ya hemos dicho, puede ser por hemorragia, de ruptura de algún vaso importante. Por ejemplo, si la anterior clase hemos dicho, si tuviera un paciente con síndrome de Marfan y se rompe por completo, se secciona la aorta, que es un vaso favorito de romperse en este paciente, se da una hemorragia masiva y se muere por shock hipovolémico, ¿no? Un paciente quemado, ya hemos dicho, por pérdida de plasma, ¿no? O diarreas, vómitos en los niños llevan al shock hipovolémico, por eso hay que parar las diarreas, hay que dar antieméticos para que no tenga vómitos. O hay que rehidratar kilopeso al paciente, porque si no se va a choquear y si pasa la fase fría, pues tiene alta probabilidad de muerte, ¿no? De más del 70%. El shock séptico ya es un poco más complejo, aunque como he dicho, la mayoría de las alteraciones van a ser muy parecidas, pero hay pequeñas cosas que las distinguen. Por ejemplo, se pueden dar por bacterias tanto gram positivas, negativas y hongos. Se dan más en pacientes que estén inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, en pacientes que tengan cuadros, como les he dicho, de resistencias bacterianas, ¿no? Otras situaciones importantes del shock séptico es tomar en cuenta que los mecanismos para que se lleven a cabo tienen que ver con citocinas, tiene que haber una liberación de muchas citocinas que promuevan la vasodilatación y también se active la cascada de coagulación, se dé falla multiorgánica, se puedan desencadenar lo que son las alteraciones a nivel de la glicemia, siempre cursan con hiperglicemia, ¿no? Otras alteraciones pueden ser también la muerte de células inmunitarias, eso lleva también a inmunodepresión mayor en el séptico y promueve también que se dé más fácilmente la falla multiorgánica. Aquí están las fases para terminar lo que es shock y cada una es distinta, ¿no? En la fase inicial o no progresiva, generalmente los cambios son más de compensación. Se activa el sistema renina-angiotensina, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Se promoverá obviamente los procesos de vasoconstricción periférica para tratar de mantener el volumen en ciertos órganos vitales. Tendremos activación de lo que sería quimioreceptores, barroreceptores para poder ayudar a compensar la química sanguínea, la parte de los gases, ¿no? Y vamos a ver que todo es más compensatorio, ¿no? Luego en la fase que va a ser ya progresiva, ya hay daños. Daños pulmonares, como por ejemplo el síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede llevar a la disnea o al paro respiratorio o a insuficiencia respiratoria. Daños en lo que son riñón, intestino, sobre todo por procesos anómalos de coagulación, por coagulación intravascular diseminada. También se puede llegar a dar problemas adrenales con el cortisol, por el estrés. Se puede desatar igual lesiones cerebrales, pérdida de la conciencia ya en esta fase, ¿no? Podemos encontrar al paciente desmayado, por ejemplo, ¿no? Y en las fases frías ya son de lesiones irreversibles. En pacientes que estén en esta fase, si llegan a salir de esta fase, que es rarísimo, generalmente van a necesitar diálisis porque ya está arruinado el riñón. Van a necesitar también que se pueda realizar procesos de transfusiones, se tendrá que realizar plasmaféresis, que son procedimientos que van a ayudar a
compensar un poco las lesiones que va a tener el paciente, ¿no? Y en la parte pulmonar, a veces hepática, se necesitarán incluso a veces a futuro trasplantes si es que las lesiones han sido demasiado graves, ¿no? Ahora sí, veamos otras alteraciones o patologías del sistema circulatorio. Vamos a ver un grupo primero facilito de enfermedades congénitas. Esto no quiere decir que alguna de estas no pueda ser adquirida, por eso también lo voy a explicar. Pero todas estas pueden ser que aparezcan en una persona de forma congénita. ¿Qué quiere decir congénita? O sea, que se formó antes de que nació, ¿no ve? Ya está, cuando nació ya está. Entre ellas tenemos entonces lo que son los aneurismas y los tipos de aneurismas que se forman de este tipo suelen ser, ya hemos dicho, globosos, la anterior clase, y se dan más en arterias cerebrales. Porque claro que se pueden dar en cualquier arteria, ¿no ve? Pero se dan más en cerebrales, ¿no? ¿Se puede saber quién tiene un aneurisma ahorita congénito? O sea, que ya está ahí y nació con eso. Ahorita no, si no tiene signos y síntomas es muy silencioso. Tal vez él tiene y no sabe. De repente está en el hospital, se desmaya y se rompió. Solo dan sintomatología cuando se rompen o cuando dentro de él, por culpa del flujo lento, se formó un trombo, ¿no? Y se da isquemia, ¿no? Entonces vamos a ver que son muy silenciosos. A veces se encuentran de forma accidental en estudios justamente de control. Digamos, él dice, ay, no sé, me haría un control, nunca me hice una tomografía de cráneo y sale tu aneurisma. Hay que operar. Es una bomba de tiempo, no sabemos cuándo se va a romper o cuándo se formará un coágulo ahí dentro. ¿Te imaginas una cirugía cerebral? ¿No? Tiene complicaciones. Son silenciosos, ¿ya? Cuidado que digan todos los aneurismas solo son congénitos. No, porque ya he enseñado en la anterior clase que también podemos formarlos porque nos estamos haciendo viejos, ¿no? Fístulas arteriovenosas. Las fístulas son comunicaciones anormales entre arteria y las venas, ¿no? Generalmente llevan a procesos de isquemia o de mala perfusión en un tejido y pueden llevar a la necrosis. Y eso daría signos y síntomas. No es muy frecuente tener fístulas, pero sí es frecuente encontrar fístulas formadas a propósito quirúrgicamente en pacientes que hacen diálisis. Los pacientes que hacen diálisis les creamos una fístula arteriovenosa, ¿no? Porque el flujo que se maneja para hacer ese procedimiento de la diálisis es muy grande, ¿no? Entonces necesitamos un vaso que pueda soportar ese tipo de movilidades de volúmenes, ¿no? Y bueno, se pueden crear quirúrgicamente, pero también podemos tenerlas antes de nacer y pueden tener, claro, repercusiones. Pero no es algo muy así frecuente, ¿no? Entonces eso también hay que saber, no todas son congénitas, ¿ya? Y por último, la fibrodisplasia muscular, que es por engrosamiento de la media de los vasos. Y los lugares donde se pueden ver estas fibrodisplasias pueden ser las arterias renales, pueden ser las arterias coronarias y bueno, tienen dos repercusiones malas. Una, que van a llevar a la isquemia del tejido hacia distal, o puede ser que lleven también a desarrollar hipertensión arterial, porque todo lo que interrumpa la llegada de sangre al riñón, el riñón va a malinterpretar y va a alterar la formación del filtrado glomerular. Y eso generaría mayor formación de filtrado, mayor reabsorción, mayor volumen y por tanto a mayor volumen, mayor predisposición a hacer hipertensión arterial va a tener, ¿no? Entonces vamos a ver que esas serían sus consecuencias por tener una fibrodisplasia muscular, ¿ya? Entonces ahí
esos vasitos que son donde se puede formar. Aquí tengo una fístula, pero este sí es de un paciente por si acaso que tiene que hacer la diálisis, ¿ya? Se ven obviamente claramente, ¿no? Y el flujo cuando se siente y se palpa, bueno, es fuerte, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar a otra enfermedad de los vasos que ya he mencionado en la anterior clase, la hipertensión. ¿Qué tipos de hipertensión les he enseñado en la anterior clase que hay? Adquirida y aquí você... Primaria, Primaria y secundaria, secundaria. ¿cómo estás? Gestacional. Gestacional, otra esencial, que es la que tiene la mayoría. Entonces vamos a desarrollar la mayoría, ¿no? Entonces, recordaremos algunas cosas de fisiología y de fisiopatología. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? Gasto cardíaco. ¿Qué es? ¿Eso cómo? Exacto, eso es el gasto cardíaco, el volumen, la cantidad de la sangre que se bombea, pues. Cuando uno tiene shock, cae el gasto cardíaco, porque vamos a tener la hipoperfusión. El gasto cardíaco se determina por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. O sea, si algo también interrumpe, digamos, el marcapasos fisiológico que tenemos falla. ¿En qué paciente falla el marcapasos fisiológico? ¿Qué cardiopatía? Que hay aquí y en Brasil. En pacientes Chagas. Y hay que ponerle un marcapasos. Ya que no sirve el que tenía, ¿no? Entonces vamos a ver que para que funcione y se dé la frecuencia cardíaca se necesita que esté bien el marcapasos fisiológico, ¿no? Y el volumen sistémico, bueno, va a estar determinado por varios factores, ¿no? Desde aquello que como, si yo me la paso tomando litros y litros de agua y me tomo 4 litros, ¿está bien? No. ¿Cuántos litros es lo que está aconsejado beber? 2 a 3 litros, dependiendo también del tamaño, del peso del paciente, ¿no? Vamos a ver qué, pero más o menos 2 a 3 litros, ¿no? Si alguien toma más, no es bueno. Todo en exceso es malo. Hasta el agua, hasta el aire. Se van a formar radicales libres, te vas a envejecer, se va a mutar tu célula, lesión reversible. ¿No ven? Entonces todo en exceso causa daño. Y la resistencia periférica, ¿por qué está determinada? Periférica. A ver, solo razonando, a ver.